CEGEC, Centro de Enseñanza del Judaísmo, Eliyahu Hanaví, cuyas siglas en hebreo son Beit, Aleph, Get, Aleph, Hey, y significan regalo único que solo Dios da. Presenta. Shalom, bendiciones y beneficios. Desde San José, Costa Rica, le habla Diego Hernando Álvarez Ash. Hoy vamos a ver un video en su primera parte que hemos titulado 7 versículos revelados para comprender lo que significa que el fin de los tiempos del fin es un comienzo de la grandeza de Dios. Y es que he oído a muchas personas decir que estamos en los tiempos del fin, pero no es así exactamente, sino que estamos llegando al fin de los tiempos del fin, que generará un nuevo comienzo, que mostrará la grandeza de Dios, aunque reconocemos que el juicio es inevitable, por cuanto, y muy importante, es entender que nosotros, los seres humanos, hemos despertado la ira de Dios. Y lo que estamos viendo y entendiendo es su furia y su poder. También visualizaremos y conoceremos el brillo de Dios en el alma del profeta Elías, Eliyahu Hanaví, y encontraremos oportuno saber de la existencia de Dios. Así que entonces Él se mostrará y luego vendrá pasivo. Todo lo cual está codificado en la primera palabra de la Torá, Bereshit, la cual fue traducida como Génesis. He oído a muchas personas decir que el fin está en el principio. Ello con una alta dosis sin conocimiento de causa. Muy importante es revisar, o más bien los invito a ver estos videos que hablan sobre la ira de Dios. Son 3 videos, el número 108, el número 109 y el número 110. Al final todo lo vamos a comprender con claridad cuál es el verdadero designio de Dios cuando llegue el fin de los tiempos del fin, o sea, el desenlace. Es como la conclusión final, el ocaso. Este fin es un nuevo comienzo en donde Dios el Eterno se muestra y muestra su grandeza. Será este día prodigioso, asombroso, espectacular, y Él mismo está próximo a caer sobre la tierra como un rocío fresco. Y no estoy hablando de meses, estoy hablando de algunas semanas. Es importantísimo entonces que nosotros comencemos a prepararnos para conocer cómo fue que despertamos la ira de Dios. Aquí tenemos Bereshit, que es la primera palabra con que comienza el libro de el Génesis. La palabra es Bereshit o Génesis, así se tradujo. Vamos entonces a ver lo que dice el Zohar al respecto. El Zohar nos dice: en un principio creó Elohim, y en un comienzo Bereshit es la llave que incluye el todo y que cierra y abre. O sea, Bereshit es una llave. Dice, primeramente mantuvo las puertas cerradas e impenetrables. Esto se haya indicado en la palabra Bereshit, que está compuesta de una palabra reveladora, shit, o cimiento o fundamento, y una palabra ocultadora que es verá, que es hijo. Todo esto lo vamos a entender con claridad cuando llegue ese desenlace que les estoy diciendo. Es decir, Bereshit mantuvo cerrada e impenetrable la Torah hasta los tiempos del fin. Hoy, al abrirse la palabra Bereshit, utilizando la Cábala, se abre todo el libro y todo lo que permaneció en secreto sale a la luz. Y eso es lo que estamos esperando, que todo salga a la luz. El rabino Shimon Bar Yochai preguntó
¿Cuál es el significado de Bereshit? Esto lo preguntó en el Zohar. El rabino Simón Bar Yochai fue el que recibió de parte de Eliyahu Hanaví en una cueva el Zohar. Significa con sabiduría, la sabiduría sobre la cual se basa el mundo, y a través de esto nos introduce a misterios profundos y recónditos. Misterios muy, muy profundos sería entonces más bien. Entonces, vamos a ver que la palabra Bereshit, su valor numérico es de 913. Aquí lo podemos ver, sumando todos, su valor numérico es 913. Y 913 significa apertura de la palabra. Esto se llama precisión de Dios, porque todo la Biblia, y vamos a verlo en la Torah, vamos a verlo en un video que voy a hacer, se llama la Torah numérica de precisión de Dios. Es por todo el diseño de la numerología que se encuentra ahí representada. Entonces, podemos leer las letras todas juntas. Leyendo letra por letra, todas juntas, significa: de todo esto brillará Dios en tu alma. Y esto es como un mensaje personalísimo. Sin embargo, se aplica a cualquier persona que entienda y que pueda y que quiera estudiar la Torah. Luego podemos leer las letras de una en una. Leídas de una en una, que es lo que les decía al principio, significa: encontrarás oportuno saber de la existencia de Dios. Luego las vamos a leer de dos en dos. Vea qué maravilla lo que es el hebreo, lo que es un diseño tan celestial como el hebreo, que nos permite leerlas en sus letras de una en una o de dos en dos. Y aquí está de dos en dos. Dice: verás la furia de Dios. Eso es porque despertamos la furia de Dios, que es lo que estamos viendo en estos tiempos. Luego, aquí la leemos de 3 letras y 3 letras. Bereshit tiene 6 letras, entonces significa: entenderás entonces el poder de Dios. Luego leemos 4 letras y 2, significa: entonces Él se mostrará. Y luego leemos 5 letras y una más, y Él nos da el significado, que es: y luego vendrá pasivo, que es lo que vamos a esperar cuando Dios se muestre y se produzca el día grande y sobrecogedor, grande y prodigioso, que es lo que vamos a ver antes de que termine el mes de mayo, creo yo. Luego tenemos aquí entonces un resumen de el claro designio de Dios, que es un mensaje personalizado para el profeta Elías, pero que nosotros podemos hacerlo aplicable a toda la humanidad. Entonces, ahí tenemos Bereshit. En 913 dijimos que es apertura de la palabra. Entonces, hay un tema principal. El tema principal es que estamos viendo la furia de Dios. Eso es lo que vimos al principio, por eso es muy importante, y perdonen que insista, y invite a que vean los videos en donde dice la furia de Dios ha despertado. Luego, el segundo texto dice: encontrarás oportuno saber de la existencia de Dios. Esto es la base a lo que se refiere. Es importante saber de la existencia de Dios, ver la furia de Dios, saber de su existencia, y entonces dice: entenderás entonces el poder de Dios, y entender el poder de Dios. Esta es la respuesta a la base. Así que esto es lo que tenemos enfrente. Luego dice: Él se mostrará, y de todo esto brillará Dios en tu alma, así en el alma del profeta Elías, que es lo que estamos próximos a ver. Haciendo un resumen de todo esto sería: de todo esto brillará Dios en tu alma,
y encontrarás oportuno saber de la existencia de Dios. Verás la furia de Dios y entenderás el poder de Dios. Entonces Él se mostrará y luego vendrá pasivo. Y esto nos conduce a Isaías 43, del 8 al 19, en donde parte de estos principios están en estos versículos. Entonces toda la Torá está concatenada con lo que hablaron los profetas, con lo que dice el antiguo pacto, con lo que dice el nuevo pacto, con toda la escritura. Toda la escritura está concatenada. Vamos a comenzar entonces el tema que nosotros teníamos para entender cuál es el procedimiento que generó lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y luego al final vamos a hacer un resumen de todo, pero vamos a ir uno por uno. Vamos a ver los 7 versículos principales que nosotros que nos han sido revelados para entender todo lo que está pasando en estos tiempos. Primero, a causa de la falsedad, de la vanidad y de las mentiras que heredaron nuestros ancestros, todo se tornó nulo y sin propósito alguno, y lo recibido se contaminó y dio lugar a las falsas doctrinas religiosas. Esto lo dice Jeremías 16, 19. Entonces, primero hacemos un comentario introductorio y luego vamos a leer el versículo y comentar algunas cosas. El versículo de Jeremías 16, 19 dice: Oh Hashem, eres mi fuerza, mi fortaleza y mi refugio. En el día de la aflicción vendrán a ti las naciones desde todos los confines de la tierra y dirán: era todo falsedad, vanidad y mentiras, falsas doctrinas religiosas que heredaron nuestros ancestros, todo nulo, sin propósito alguno. Entonces, aquí habla de un día de aflicción, no habla de un día terrible. Esto es porque esto tiene relación con Malaquías 4:4. ¿Qué significa aflicción? Bueno, aflicción significa tristeza, es como una angustia moral, una pesadumbre moral, preocuparse, inquietarse. Todos vamos a ser inquietados en ese día, que es grande, y vamos a ver que no es un día grande y terrible como está en la mayoría de las traducciones de la Biblia, sino es grande y sobrecogedor, grande y prodigioso, grande y maravilloso. Vamos a ver cómo es eso. Entonces, las falsas doctrinas religiosas, las mentiras, las vanidades y las falsedades son el motivo por el cual Dios el Eterno de Israel viene entonces Él mismo a enseñar con propósito ejecutivo. Viene a ejecutar los deseos o designios de su corazón para recobrar la verdad verdadera en el día de la gran justicia divina de lo que habló el profeta Malaquías. Y viene contra todo lo que el profeta Jeremías habla en este versículo. O sea, viene contra las falsas doctrinas religiosas, la falsedad, la vanidad, las mentiras. Todo lo que es nulo va a ser hecho nuevo, como lo vamos a ver más adelante. Es importante entonces entender de dónde vienen todas estas falsas doctrinas religiosas. Quiero decirles que las falsas doctrinas religiosas son consideradas, las mentiras y las falsedades y las vanidades son consideradas por el Eterno como la peor injusticia en que el hombre ha metido al hombre en complicidad con Satán el contrario. Es decir, tanto así que este día que viene, del que habla Malaquías 4:4, es un día inmensamente prodigioso y que Dios llama el día de la gran justicia divina. Vamos a ver algunas causas que han llevado a la humanidad a estas falsas doctrinas religiosas. Primero, la influencia del contrario, Satán al contrario, que es intensa en ataques. He hecho esta lista, pero el orden de estas causas no tiene ninguna ciencia, las he puesto así. Después, otra cosa es de la propia conveniencia religiosa del hombre. Es decir, el hombre ha inventado, ha tratado de explicar sus religiones, porque todas las religiones son creación del hombre. Dios no ha creado ninguna religión.
trató de que la escritura coincidiera con sus propias creencias personales. A esto le ayuda las falsas doctrinas erróneas y traducciones. Sí, y a lo largo de este video vamos a ver cómo se han traducido cosas que cambian totalmente el sentido. Y esto es, como cuarto punto, una causa es que no contamos con los originales. Fíjese que el Nuevo Testamento se hizo a base de más de 5.000 manuscritos. Es la recopilación de 5.000 manuscritos y ninguno es original. Entonces es importante, para acabar con las falsas doctrinas religiosas, que es lo que va a pasar, que Dios nos entregue los originales. Como sexto punto son las vanidades y las mentiras, que es lo que estamos viendo en el versículo que vimos anteriormente de Jeremías. Y luego dice, de la vil alteración y manipulación de las escrituras sin ningún respeto. Lugares, personajes, palabras, versículos inventados, borrados y alterados. La escritura fue vilmente alterada. Es decir, cada uno la tradujo a su propia conveniencia. Y eso es lo que ha creado toda esta falsedad y mentiras y vanidades y falsas doctrinas religiosas. Vamos a ahondar en este aspecto de Hasatán el contrario. Hasatán el contrario es un espíritu de guerra, de perdición, desobediencia y maldad. No respeta límites. Es una masa insoportable y arremete a diario contra las almas que ocupan los cuerpos. Él tiene un reglamento que se llama sin reglamento, o sea, él no respeta nada. Ahora, la influencia del contrario, padre de la mentira. La influencia del contrario en tierra es intensa en ataques, por lo que está enterado de mis designios, pero no hay nada que temer. La protección del Dios Todopoderoso es invencible. Los momentos del comienzo de la verdad dormida están por despertar, y esto lo atemoriza. Lo que hace es molestar, dispersarlos, entretenerlos de mala manera, pero aún así sabe que nada puede lograr. El Dios vivo vive y dispondrá sus mandamientos y los cumplirá, y es por todo esto por lo que el contrario sabe se avecina el enfrentamiento, en donde la lucha por la verdad es realmente fuerte, intensa, y todo está por comenzar, y todo esto ocasiona movimientos fuertes también en las energías negativas o contrarias, por lo que hay un malestar de ellas, un temor las mueve, se alborotan, por lo que siente que el fin y el comienzo se enfrentarán. No es una guerra entre lo bueno y lo malo, es una guerra entre la verdad y la mentira. Ese es el fin del comienzo donde se van a enfrentar. Ahora, todo ser está expuesto a esta influencia. ¿Cuál es la inteligencia entonces? Dice, la inteligencia y verdadero conocimiento está en poder detectarla y reaccionar de inmediato. Poder detectar la influencia del contrario. Esto tiene que ser tan natural como que usted vaya a un lugar donde hay un mal olor. Usted prácticamente no necesita hacer nada ni decir nada, simplemente usted lo detecta al instante. Pues así hay que detectar la influencia del contrario. Cuando usted está hablando con alguien, tiene que saber si le está hablando el Eterno o si le está hablando el contrario. Sea quien sea, esté a la par suya. Bueno, entonces, ¿por qué es una influencia? Porque la influencia es una fuerza en las palabras que, siendo buenas o malas, se sobrepone a la conciencia de cada quien, que es más fuerte, y quien decide si hay dominio o no, bueno o malo que sea. Es intensa porque es algo fuerte, pero siempre constante. Exactamente. El contrario no se cansa ni descansa. Trabaja las 24 horas al día y horas extras. Así que hay que tener cuidado con esta influencia, porque no hay nada que temer, sino que es algo en que hay que detectarlo
e inmediatamente reaccionar de inmediato, o sea, reprenderlo. Ahora, se me ha olvidado decirles que cada diapositiva tiene un número. Esta tiene el número 1 porque estamos todavía en el comentario del primer versículo que vimos al principio de Jeremías 16-19. Entonces, ¿cómo se ejemplariza la influencia del contrario? Fíjense en algo tan delicado como es el arca de la alianza. Creo que nadie se atrevería a mentir sobre esto, pero esto no es así. La influencia del contrario es intensa, es fuerte, no es algo light, es algo dark, es algo muy fuerte. De acuerdo con lo que hemos leído, que dice era todo falsedad y vanidad y mentiras, falsas doctrinas religiosas, Jeremías 16-19. Tenemos aquí cómo están anunciando del descubrimiento del arca, como si ya lo tuvieran en la mano, como si eso fuera un hecho que hubiera ocurrido. Entonces fíjese aquí, a la derecha y en la parte superior tenemos Arca de la Alianza, descubierta en Israel, al fin, y agrega como título, como subtítulo, último momento, se encontró el Arca de la Alianza, ya es oficial, esto es mentira. Venga de que venga, porque el arca de la alianza no ha sido encontrada. Pero el contrario sabe que Dios va a entregar los originales porque es una forma absolutamente eficaz de combatir las falsas doctrinas religiosas entregando los originales. Para que vean ustedes a través de los tiempos de más de 2000 años cómo la escritura ha sido alterada y alterada y alterada. Así que Dios va a entregar los originales, tanto de la Torah original, que está dentro del Arca de la Alianza, como el Nuevo Testamento. En eso no sé cómo lo va a entregar, pero sé que lo va a entregar. Aquí hay otra noticia al lado inferior izquierdo, donde dice, al fin se encontró, hace 10 minutos, el Arca de la Alianza ha sido encontrada. También es mentira. Fíjese, es para ganar like y visitas. ¿Cuántas visitas tuvo en 2 días? Porque yo lo vi el 10 de marzo. ¿Cuántas? 316.111 visitas. Ahora debe tener muchísimo más. Porque las falsas doctrinas y las mentiras es lo que corre. Y por eso el contrario las usa. Porque son espectaculares. Porque son noticias que se presentan como alarmantes. Entonces, por eso es que yo puse estos ejemplos de ver cómo es que el contrario se encarga tratar de que cuando llegue el arca original, las personas no lo puedan creer. Luego aquí tenemos otro subtítulo que dice hallazgo arqueológico. Descubren el arca de la alianza con los 10 mandamientos. ¿Qué cosa más increíble? Porque eso no ha sido descubierto. ¿Se imaginan tener los 10 mandamientos originales? ¿Se imaginan tener la Torah original? Va a ser una noticia así, de este tipo. Es una noticia mundial. Y una noticia donde todos vamos a ver. El que diga que encontró el arca y no muestre una foto, por lo menos una foto del arca, no encontró nada. Luego tenemos aquí 12 minutos. Arqueólogos anuncian el descubrimiento del Arca de la Alianza. Sí, aquí hay 10 minutos y aquí hay 12, o sea, todo esto es mentira. Y después una de las artimañas del contrario es mezclar lo de Dios con cosas que no son ciertas, como serían los alienígenas ancestrales. Y aquí está otro video que casi no lo vemos al final, de History Channel, que dice Arca de la Alianza, ¿dónde está? Y entonces dice alienígenas ancestrales. Bueno, ahí lo vamos a ver. Y así es la influencia del contrario. También se ha ocultado mucho el uso de las palabras, las malas traducciones. Por ejemplo, vamos a entender que la palabra Dios significa poder absoluto en la verdad, que se contrapone totalmente a Satán, el contrario, que es el padre de las mentiras. Entonces, ¿qué es lo que hace el contrario? O se está llamando al dios Zeus,
así han dicho, o sea, usted lo puede verificar. Lo que pasa es que se me hace demasiado largo. Yo en este video tengo meses de estarlo haciendo, pero cada vez le agrego más cosas porque todo está concatenado y hay mucha información. Veamos, por ejemplo, Adonai. Adonai, todos los traducciones significa el Señor o mi Señor. Y la gente dice Adonai cuando se encuentra el nombre del Eterno, que se pronuncia Yod-Hei, Vav-Hei, así se pronuncia, así se ha pronunciado siempre. Pero entonces hay una mala traducción, porque Adonai para el cielo significa un Dios. Luego tenemos Hashem. Hashem igual. Así se ha traducido Yod-Hei, Vav-Hei. Significa solo Dios. Dios. Quiere decir que si usted dice Adonai Hashem es un Dios, solo Dios. Estas son malas traducciones. Aunque al Eterno le gusta que cuando aparezca su nombre, Yod-Hei, Vav-Hei, uno se puede dirigir a él como Hashem, pero entendiendo que Hashem no es el nombre, sino que significa solo Dios. Y vuelvo a repetir que todo esto lo vamos a comprender en el desenlace del fin de los tiempos, o sea, cuando venga la conclusión final. Ahora sigue el versículo número 2, que es Juan 6:45. Entonces, Juan 6:45, el comentario introductorio dice: el eterno Dios de Israel decide enseñar a todos en un solo conocimiento, para llevar a la humanidad irrevocablemente por el camino irreversible de la verdad verdadera y la vida eterna, que es Elohim Yeshua. Y así es como está escrito. Está escrito que todos serán enseñados en un solo conocimiento. ¿Por qué le digo yo que a pesar de que no existe esto en el versículo, como lo vamos a ver, este es mi comentario principal? Es más, vamos a verlo de una vez. Juan 6:45, Yeshua dijo: escrito están los profetas, y serán todos enseñados por el eterno Dios de Israel en un solo conocimiento. Así que todo aquel que escuchó al Padre y aprendió de él, viene a mí. En este mismo sentido, tenemos a Isaías 54:13 y Jeremías 31:33. Es evidente que la expresión "y serán todos enseñados por Dios" no es una expresión literal. No es que Dios va a formar una yeshiva o un centro de estudios del judaísmo, sino que lo hará a través de un solo profeta que el Eterno preparó para cumplir tal misión, y según lo establecido y aclarado en Isaías 43, del 8 al 19. Como consecuencia de lo anterior, Dios tomará el control absoluto de la enseñanza y lo hará a través de su profeta, escogido y preparado desde los tiempos de Abraham, como lo veremos próximamente. Tales enseñanzas serán en el sencillo y excelente conocimiento del judaísmo puro, es decir, aquel que está directamente revelado por el Eterno, en donde no me dio mano de hombre. Es por eso que Dios habla de que el Eterno es el que va a enseñar, porque Él se va a garantizar de darle un conocimiento puro, un conocimiento que nadie tiene al profeta que Él escogió, que es el profeta Eliyahu Hanabí, el profeta Elías. Así que como consecuencia inmediata de escuchar la voz de Adonai Hashem, que significaría escuchar la voz de un Dios, solo Dios, por medio del profeta, lo llevará inevitablemente a Elohim Yeshua, al que los cristianos y otros gentiles llaman Jesús de Nazaret. Ahí también tenemos otra revelación, que Jesús de Nazaret es conocido en el cielo como Elohim Yeshua. Es decir, vamos a ver, y es importantísimo, yo les voy a dejar el link de todos los videos
donde tengo las revelaciones de las cuales estoy hablando, de que sepamos de una vez por todas que la palabra Elohim fue mal traducida. ¿Y por quién? Fue mal traducida por los judíos. Así que no hay judíos ni gentiles que hayan sabido la verdad a la luz de lo que Dios nos explica. Entonces, esta enseñanza del Eterno será en un solo conocimiento. Por eso es que yo lo agregué y destaqué en el versículo, ya que Dios no va a enseñar a cada uno en su propia religión o denominación, sino más bien en lo que él llama la verdad verdadera, y tal y como también enseñaba el Elohim Yeshua, en donde muchas personas eran traídas por el gran conocimiento sencillo del judaísmo. Entonces, dos aspectos principales. El principal aspecto es de que no es Dios el que va a enseñar, sino lo va a hacer a través de su profeta Eliyahu Hanabí, su profeta Elías. Y esto lo dice Dios, es más adelante lo vamos a ver y vamos a ver el versículo en que lo dice. Y después, el otro aspecto es que todos vamos a ser enseñados en un solo conocimiento. Lo he repetido muchas veces y lo voy a repetir nuevamente. Dios entiende, y nosotros también, que la única forma en que estemos unidos, unánimemente juntos, en armonía, es que todos estemos en un solo conocimiento. Y eso es preocupación de muchos. Y muchos enseñan que debemos todos estar en un solo conocimiento, pero siguen enseñando varios conocimientos. Un solo conocimiento. Y ese conocimiento es el conocimiento que está en la Torá. La Torá, que fue lo que vino a enseñar Elohim Yeshua, o sea, Jesús de Nazaret. Bueno, aquí tenemos otro versículo, Isaías 54:13. Ahí mismo dice, todos sus hijos serán enseñados por el Eterno, Dios de Israel, y grande será el bienestar de tus hijos. Es decir, al ser enseñados por Dios, va a tener como consecuencia que el bienestar de tus hijos va a ser grande. Es importantísimo tener presente todo esto, verlo como un todo, con los versículos que hemos señalado. Siempre estamos dentro del versículo número 2. Jeremías 31:33. Todos enseñados por el Eterno Dios de Israel. Y dice así, y no enseñará más cada cual a su prójimo, y cada hombre a su hermano, diciendo, conoced al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más insignificante de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré su iniquidad y de su pecado no me acordaré más. También el Eterno promete un gran perdón a la humanidad por haberse emborrachado con las falsas doctrinas, y su sello para siempre será no acordarse más de su pecado, nunca más. Así que esto va a ser pasado por alto. Así que es importantísimo tener presente que vamos a recibir los beneficios, porque son muchos beneficios que vamos a recibir cuando venga la enseñanza en un solo conocimiento. Ahora vamos a hablar de algunos aspectos que debe tener la enseñanza de los tiempos del fin. Dice, la enseñanza de los tiempos del fin será realizada por el profeta Eliyahu Hanabí, o sea, el profeta Elías, que según las escrituras, al decir del Eterno, él es mi siervo, así dice expresamente, mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. O sea, es Dios en Eliyahu Hanabí. Isaías 43:10 lo habla con claridad y lo vamos a ver. Y vamos a ver también cómo el contrario, con las falsas doctrinas, con las falsas traducciones, en 5 versiones diferentes, lo ha traducido mal, de varias maneras, para que no se sepa esta gran verdad. Otro punto.
Primero dice que Dios enseñará en fácil, en un solo conocimiento a través de su profeta, el que será manifestado en forma inequívoca e instantánea. No se preocupe. He visto a mucha gente decir, ¿cómo vamos a saber que él es el profeta Elías? De eso se encarga Dios. Y el método de Dios va a ser inequívoco e instantáneo. O sea, usted viendo el método, diciendo Dios que este es el profeta Elías, usted tendrá conocimiento en fácil, rápido y sencillo. Y a partir de ahí, sea usted judío o sea gentil, usted lo va a saber, porque no va a haber un método similar al que Dios va a establecer, con el que Dios va a establecer a su profeta Elías. Segundo, dice que cuando Dios el profeta esté enseñando, solo él lo hará. Sí, porque de nada sirve que venga Dios a enseñar con su profeta y su conocimiento que le ha sido dado, que es puro porque fue dado directamente por Dios al profeta, sin que medie mano de hombre, y vamos a estar, y va a haber un montón de personas enseñando cosas diferentes. Es un solo conocimiento, todo. Ahora, esto es posible en estos tiempos. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad con los sistemas informáticos que existe de que una persona puede hablarle a 3, 4, 5 millones, no sé cuántos, al mismo tiempo. Entonces va a ser en fácil, en simple y en sencillo, con un conocimiento que viene de parte del Eterno. Que lo que Dios enseña en fácil es la sabiduría divina que sobrepasa el entendimiento humano. Correcto. Todo lo que Dios enseña es sabiduría divina que sobrepasa el entendimiento humano. Así que la única forma de llegar a la sabiduría divina que sobrepasa el entendimiento humano, el único camino que va directamente a esto es la fe. Si usted no tiene fe, no puede tener sabiduría divina que sobrepasa el entendimiento humano. ¿Por qué? Porque si usted lo racionaliza, ya no sobrepasaría el entendimiento humano. Es que sobrepasa, eso está fuera del intelecto de los hombres. Y esta es la diferencia de este conocimiento que vamos a recibir. Es sabiduría divina pura. Los científicos no pueden llegar a la sabiduría divina porque ellos usan métodos carnales, métodos humanos. Ellos no usan la fe. Sin la fe es imposible agradarle a Dios. Por eso es que así dice la Escritura. Es con la fe como llega usted a la sabiduría divina que sobrepasa el entendimiento humano. Y perdonen que sea tan insistente en esto. Cuarto, el que va a Yeshua, enseñado por Dios, ingresa en un proceso irreversible. Así lo dice Juan 6:45. Cuando Elohim Yeshua lo dijo, miren, escrito están los profetas, porque le estaba hablando a judíos y a gentiles, y serán todos enseñados por el eterno Dios de Israel en un solo conocimiento. Así que todo aquel que escuchó al Padre y aprendió de él, viene a mí. El que no escuchó al Padre, no aprendió de él, entonces no va a llegar a Yeshua, porque se necesita eso. Porque es Dios mismo el que lleva al creyente, al que escucha la voz de Dios, hacia su Hijo unigénito y primogénito por disposición celestial, Elohim Yeshua. Y no se llama Yeshua, se llama Elohim Yeshua. Por eso es que es importantísimo, y vuelvo a repetir, que vean los videos que yo tengo donde están las revelaciones. Y lo vamos a ver más adelante. Bueno, siguiendo con los comentarios sobre la enseñanza de los tiempos finales, vamos a resumir los puntos 5 y 6 en uno solo. En primer lugar, vamos a decir que el método de Dios es indudable, infalible, cierto e irremisiblemente te lleva a la verdad verdadera. ¿Por qué? La razón es una sola, porque es de Dios. Y el segundo aspecto es que este método es un método propio, que lo vamos a comprender cuando ocurre el desenlace de los tiempos finales o los tiempos del fin. Esto es muy importante tenerlo presente y lo he dicho muchas veces. Así que vamos a continuar entonces ahora. Vamos a continuar con 13 preguntas que le hice al Eterno. ¿Qué es la sabiduría divina
qué es el conocimiento y qué es el intelecto. Con respecto a la sabiduría divina, el Eterno me dijo: la sabiduría divina es el conocimiento del nivel elevado invisible al intelecto. Si es invisible al intelecto, entonces por medio del intelecto no se puede llegar a la sabiduría divina. Es decir, esta es la esencia por lo cual a través de la ciencia no se puede llevar a la sabiduría divina. A través de la fe sí se puede llegar a la sabiduría divina. Del conocimiento, el Eterno nos dijo: el conocimiento es el despertar intrínseco del libre albedrío, del intelecto de escudriñar. Y con respecto al intelecto, el Eterno dijo: el intelecto es la raíz del pensamiento conectado al conocimiento. Así que ahí les dejo estos conceptos para que meditemos en ellos, y más adelante voy a ampliar un comentario sobre los mismos. Aquí 5 traducciones. Tenemos la traducción de la Reina Valera 1960, otra traducción que se llama Traducción en Lenguaje Actual, otra nueva traducción viviente, nueva versión internacional Castilian, y tenemos aquí una nueva versión internacional. Entonces, veamos qué dice la Reina Valera 1960, que es la que yo estoy usando. Dice: vosotros sois mis testigos. Estamos hablando de Isaías 43:10. Búsquenlo y véanlo. Vosotros sois mis testigos, dice el Eterno, y mi siervo que yo escogí. No uso ese nombre que está ahí. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Pero es la primera parte del versículo lo que estamos nosotros revisando. ¿Qué dice la traducción del lenguaje actual? Dice: Dios le dijo a los israelitas. Ok, vea, eso no está por ningún lado. Ustedes son mis testigos, a los israelitas, y están a mi servicio. Yo los elegí porque quería que ustedes confiaran en mí. Los elegí para que entendieran que yo soy el único Dios. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Y eso es una traducción en lenguaje actual. Ahora, la nueva traducción viviente dice: pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Mala traducción. No, es que el principio que yo les estoy denunciando está oculto en estas traducciones. Está desaparecido. Nueva versión internacional Castilian. Vosotros sois mis testigos, afirma el Señor. Sois mis siervos escogidos para que me conozcáis y creáis en mí. Entendáis que yo soy. Tampoco. Antes de mí no hubo ningún otro Dios y ni habrá ninguno después de mí. Todo es falso. Todas esas traducciones son falsas, a excepción de la Reina Valera de 1960. Ahora, aquí está, tengo otra que es nueva versión internacional. Dice: ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Definitivamente nadie dijo las cosas como son, a excepción de esta traducción de la Reina Valera de 1960. Para concluir este análisis que hemos hecho de estos 2 primeros versículos, vamos a hacer un resumen de los comentarios introductorios de los mismos, que son Jeremías 16:19 y Juan 6:45. El primer comentario dice: a causa de la falsedad, de la vanidad, de las mentiras y de las falsas doctrinas religiosas que heredaron nuestros ancestros, todo se tornó nulo y sin propósito alguno, y lo recibido se contaminó y dio lugar a las falsas doctrinas religiosas. El segundo comentario
dice: el eterno Dios de Israel decide enseñar a todos en un solo conocimiento para llevar a la humanidad irrevocablemente por el camino irreversible de la verdad verdadera y la vida eterna, que es Elohim Yeshua. De seguido vamos a comenzar con el tercer versículo, que es Malaquías 4, del 4 al 6, cuyo comentario introductorio dice así: tercero, esta enseñanza pura del Eterno será hecha por su profeta Eliahu Hanabí, profeta Elías, escogido y preparado desde los tiempos de Abraham para este fin. El profeta será manifestado por Dios antes de que llegue el día grande y prodigioso que el Eterno llama el día de la gran justicia divina. Cuando Dios ejecute su propósito en este día, que es el del fin de los tiempos del fin, y muestre su profeta al mundo, entonces dirán: